Bueno amigos, hoy en Jugando Pelota Dura tenemos información exclusiva sobre el caso de malversación de fondos en la Autoridad de Tierras, así que no se lo puede perder. Además, la licenciada Anabel Torres Colbert llega directa al punto con una descarguita sobre el tema energético. Claro. Oye, padre, madre que me escucha, el deporte de nuestros hijos, el deporte infantil, el deporte juvenil, ¿es una actividad recreativa o un negocio lucrativo? Eso lo analizamos hoy en Jugando Pelota Dura. Saludos amigos, buenas noches, soy Laisa Torres y esto es Jugando Pelota Dura y de inmediato les presento a mi equipo, el licenciado Víctor Rivera. Víctor, saludos. Un placer, Laisa, saludos, gusto de verte y saludos al pueblo de Puerto Rico. Margarita, qué gusto estar contigo. Igualmente, y qué buen equipo eso que acaba de decir Laisa, el de Pelota Dura, mire, con todos los que están frente a cámara y detrás de cámara. Buenas noches. Que sí, un gran equipo esta noche. Hoy miércoles, el descubrimiento de Puerto Rico. Así es. Oye, y tú y yo uniformados. ¿Verdad? Mira. Sí, no me había dado cuenta. Recibí el memo. Margarita no pero el amarillo es luz. Así que les abro los caminos. Bueno amigos, vamos a comenzar a jugar pelota dura con el siguiente tema. Y es que el Departamento de Justicia Federal ha solicitado la pena de muerte para uno de los acusados en el famoso y lamentable caso de estas dos jovencitas asesinadas en Piñones, específicamente en el 2023. Vamos a ver el siguiente resumen. La madrugada del martes 24 de julio del 2023, Puerto Rico se enfrentó a un cruel crimen. Los cuerpos de dos jóvenes de 13 y 15 años fueron baleados y encontrados en el interior de una guagua Tacoma a la orilla de la carretera. En marzo del 2024, Edwin Yadiel Flores Tavares y José Martínez fueron acusados por un gran jurado federal por cargos de secuestro que resultó en la muerte de las dos menores, así como por posesión y disparo de un arma de fuego en relación a un crimen de violencia. Ambos acusados se exponían a la pena de muerte, pero en enero de este año, el Ministerio Público informó que Justicia Federal decidió no buscar la sentencia capital contra Martínez Serrano. En cambio, recientemente el caso dio un giro inesperado, cuando Justicia Federal pronunció los factores que justifican una sentencia de muerte contra Edwin Yadiel Flores Tavares. Porque uno sí y otro no. ¿Puerto Rico está listo para este veredicto? Y esa es la gran pregunta que vamos a analizar de inmediato con nuestro panel de expertos, compuesto por el licenciado Joe Mercado, también por la licenciada Sarielis Rosado, ex jueza, y el licenciado Omar Barroso, ex fiscal. Saludos a los tres, gracias por estar acá. Saludos. Bueno, sabemos que esta no es la primera vez que discutimos, ¿verdad?, un caso de pena capital aquí en Puerto Rico, pero la historia nos dice que ha sido rechazado completamente. ¿Puerto Rico está preparado para tocar un tema como este, licenciado? No. Puerto Rico no está preparado, en mi humilde punto de vista. Esto es un país que desde el 1929, antes que se aprobara la Constitución del Estado Libre Asociado de 1952, le dijo no a la pena capital. De hecho, en Puerto Rico se aplica en el Foro Federal la pena capital por disposición de una ley federal de 1996, de 96-94. Desde ese entonces nadie, pero nadie, ha sido condenado a la pena capital. O sea, pero para que sea condenado a la pena capital, primero tienes que ser encontrado culpable. Claro. Y en el Foro Federal hay un segundo juicio donde ahí la Fiscalía Federal tiene que, una vez eres encontrado culpable, va a otro demostrar juicio. los elementos, ¿verdad?, que son particulares para que otro jurado te encuentre incurso en ese tipo de gravedad para, obviamente, y eso se tiene que consultar con el DOJ y demás. Esto no es como que pido la pena de muerte. Así en este caso particular, licenciada, a uno sí, a otro no. ¿Por qué? De los acusados. Bueno, eso es la información que debe de tener el Ministerio Público de cuál fue el nivel de participación de uno versus otro, quién fue el líder, cómo se dio esta situación. Desconocemos esos detalles, pero por lo general, eso es el historial previo de cada uno.
y el nivel de participación que tuvieron ¿verdad? En el crimen es lo que se considera prioritariamente. Ahora bien, ¿qué se busca con la pena capital? ¿Qué se busca? Se busca disuadir a que personas cometan ese tipo de delito, decir, mira, si cometes este delito, esto es lo que te va a pasar. ¿Y qué pasa con las estadísticas en Estados Unidos? ¿Qué dicen? Que no es así. Estados Unidos es uno de los pocos países a nivel internacional y mundial que tienen la pena capital y aún así no ha bajado la delincuencia. Así que en ese sentido, ¿cuán positivo es utilizar la pena capital como castigo? Barroso, usted obviamente ha participado en la esfera federal como tal. ¿Cuán complicado es un caso de pena capital? Es extremadamente complicado, son súper complejos, tienen un montón de fases, requieren, si hay una convicción, hay apelación obligatoria. El acusado tiene derecho no solo a un abogado, tiene derecho a 2 abogados, un abogado regular y un abogado que tenga experiencia en la pena capital. En la pena capital. Para cuando hay un caso de pena de muerte, la fiscalía local, o sea, el U.S. Attorney's Office, por ejemplo, de Puerto Rico, no puede tomar esa decisión ellos solos. Ellos tienen que pedirle permiso al DOJ para pedir la pena de muerte e incluso para no pedir la pena de muerte. Hay un comité que se llama el Capital Crimes Review Committee, que todos esos casos van a donde ellos y después que ellos emiten una recomendación va a la oficina del Attorney General, que es el que toma esa determinación final de que en efecto se va a pedir la pena capital o no. Y la realidad es que son casos súper costosos de llevar, extremadamente complejos, y las estadísticas han demostrado que no son ningún disuasivo. Es más, en los estados que en efecto existe la pena capital, se ha demostrado que las estadísticas que ocurren más crímenes violentos porque el Estado sienta la base de lo que está haciendo, como que estás pagando violencia con violencia. Y eso es lo que se ha demostrado a través de... Buenas noches a todos. Buenas noches. Desde 1929 se abolió en Puerto Rico la pena de muerte. Hay toda una historia que se ratifica con la Constitución de Puerto Rico, ¿verdad? Y todo lo que tiene que ver inclusive con castigos crueles e inusitados. Claro. ¿Cuál debe ser un poco el racional, la argumentación de la defensa en un caso como un poco apegado a esa historicidad sobre la pena de muerte en Puerto Rico? Bueno, a mí me parece que el racho decidente aquí debe ser que, ¿verdad? Y esto que voy a decir, hay mucha gente que no está preparado para escucharlo, pero así es como yo pienso como ser humano. El racho decidente debe ser que el que una persona le quite la vida a otra no nos da derecho a nosotros a quitarle la vida a esa persona. Y que si tú le quitas la vida a esa persona porque le quitó la vida a alguien, ciertamente no está pagando, no lo va a sufrir. El racho decidente debería ser, te doy una cadena perpetua y que por el resto de tu vida puedas meditar en lo que tú hiciste y que eso sirva de disuasivo para los que están en la calle, que se van a podrir en la cárcel. Ese punto verdaderamente me parece muy interesante, lo de pensar entonces que la perpetuidad probablemente lo haga sufrir más. Bueno, pero en cuanto a eso, la realidad es que si a ti te meten en death row y tú estás 12, vas a estar 15 años en el proceso de apelación, porque es que eso es lo que pasa. Esto no es que te encuentran culpable, te sentencian a la pena capital y al año te ejecutan. No, esto tiene un proceso de apelación súper largo y súper complicado. Y esas personas están metidas en death row por 10, 12, 15 años sabiendo que lo que puede venir por ahí, eso que en cualquier momento increíble. Esa es la experiencia en Estados Unidos. Le pregunto a la jueza, a Sariel, o sea, y les comparto a ustedes, ¿verdad? Uno escucha y cubrí el caso, uno escucha que estas jovencitas fueron asesinadas intencionalmente, que fueron lesionadas, es decir, torturadas en el cuerpo, de apenas 13 y 15 años, ¿verdad? Que se le disparó un arma de fuego que le ocasionó la muerte, y el puertorriqueño está cansado de tanto crimen y probablemente en sus casas piensa, ¿sabe qué? Se merecen la muerte, pero lo cierto es que no todo el mundo tiene derecho a una defensa adecuada, a la misma defensa, ¿verdad? Y podríamos estar incurriendo también en errores. ¿Eso pesa sobre el ánimo del jurado en Puerto Rico? ¿Creen ustedes al momento de decir no va la pena de muerte? Eso pesa. Lo que pasa es que, como te dije, primero tiene que ser encontrado culpable y luego es otro jurado en otro proceso, como dice el licenciado Barroso, que se va a ver eso. Yo te aseguro a ti, yo apuesto, como decía mi abuelo en Utuado, pesos a morisqueta, que si tú haces un referéndum para enmendar la Constitución en Puerto Rico, pena de muerte sí o no, hoy va a salir no. ¿Usted piensa igual, jueza? Yo pienso igual, yo pienso que va a salir que no. ¿Usted?
Puerto Rico es jurídicamente posible, pero culturalmente rechazado. Exactamente. Eso es. Esa es la mejor forma de describirlo. Esa es mi impresión. Compañeros, gracias por estar acá y conversar sobre este tema. Obviamente que se ha conversado, como inicié, en años anteriores, en momentos anteriores, pero que cobra obviamente noticia en estos momentos al discutirse este lamentable caso. Gracias a los tres. Vamos a pasar de inmediato con Kimberly porque llega Jorge Colbert Toro. Adelante, Kimberly. Ya él está aquí, Laisa, está ready y listo para presentarnos la radiografía real de la violencia y la desigualdad social en Puerto Rico. ¿Y los padres dónde están? ¿Qué pasó con esa campaña? Vamos a hablar sobre la campaña, dónde estamos y unos datos sobresalientes de estadísticas actualizadas de cuán grave es la situación en Puerto Rico. Muy preocupante, gracias por acompañarnos. Y además, los torneos de menores impulsan el desarrollo de nuestros niños y jóvenes o hacen negocio del deporte. Hoy le hablamos del lucrativo negocio que hay detrás de estos juegos. Y el legislador era investigado y ahora es uno de los testigos principales. Así que usted no se pierda de qué se trata solo aquí en Jugando Pelota Dura. Amigos, seguimos jugando pelota dura. Los datos que usted necesita saber te los dice Jorge Colbert Toro, porque lo que no te dicen, te lo dice Colbert. Adelante. Usted sabe que tenemos una campaña en este programa, precisamente por iniciativa de nuestro jefe, Ferdinand Pérez, sobre el tema de la violencia en los menores y el maltrato de menores. Y hoy le vamos a comenzar a presentar los resultados del estudio que lo vamos a estar haciendo público en los próximos días, no solamente con la realidad, sino con las soluciones o por lo menos recomendaciones a esta problemática. Pero vamos a que miren los datos que hemos podido obtener ya actualizados de lo que es la radiografía real y estos fenómenos que están ocurriendo en Puerto Rico. Vamos a los detalles primero. La causa principal, indudablemente, señor, del problema de la violencia es la desigualdad social, las diferencias que hay entre seres humanos en Puerto Rico. Este dato es importante. La población de más de 55 años es el 38%, pero la población de 0 a 14 es solamente 12%. ¿Qué quiere decir eso, señores? Que no solamente hay una reducción poblacional, sino que proporcionalmente la población menor de edad sigue reduciéndose también. La economía, 19% más pequeña que hace 15 años y alta dependencia en fondos federales, 46%. El aspecto económico siempre es uno de los factores importantes. Miren, ante esos números, la realidad de Puerto Rico, 39.6, es decir, 40% de las personas viven bajo los niveles de pobreza, 54%, sin embargo, los menores de edad viven bajo niveles de pobreza y miren este dato, el 57.9, es decir, el 58% de menores de 5 años. Quiere decir que mientras más pequeños son, el nivel de pobreza es mayor. Eso es un problema muy serio porque tenemos entonces a niños particularmente ante esta situación de desigualdad social viviendo a niveles de pobreza. ¿Y qué es pobreza? No es meramente el ingreso, el dinero, sino ingresos mínimos para atender sus necesidades, falta de viviendas adecuadas, falta de servicios de salud, necesidades de alimentación, reducción de oportunidades de educación y la exclusión de la fuerza laboral son algunos de los factores que también este estudio presenta. Miren ahora nuestra realidad, señores, y hay noticias que nos va a todos a preocupar que requieren acciones inmediatas. Primero, la realidad del maltrato infantil. Para el año 2020, 7.8 casos por cada 1.000 menores de edad. En el 23 subió a 10.5. Y al ritmo que vamos, miren esto, 1.4 por abuso sexual, 36% por negligencia, 16% por maltrato físico. Miren ahora los números más recientes de octubre de 2025, más de 15.000 casos referidos. Quiere decir, señores, que hasta el 2024 había un caso, un niño maltratado o abusado cada 65 minutos. Esa cifra ahora es más rápida, es decir, cada 48 minutos hay un niño abusado o hay un niño que se ha maltratado en Puerto Rico con mayor frecuencia y el ritmo va rumbo a un incremento significativo. Para hablarnos de esto está con nosotros la exsecretaria del Departamento de la Familia, Cianis Rodríguez, que está con nosotros. Gracias por estar aquí, secretaria. Siempre es un honor para mí estar con ustedes. Estos números, cuando los vimos en el comité y usted está ahí con nosotros, nos impactó a todos.
sea, el problema de maltrato de menores no tiene freno. O sea, que estos números, sobre todo, y el nivel también de pobreza, mientras más pequeños, más pobres, es algo que requiere atención de todo el país. Quiero llevar a la atención el número del 36% de los casos de negligencia que hablaron. Cuando hablamos de negligencia estamos hablando de situaciones en el entorno familiar que puede ir desde que no se le dio comida al niño, desde que el menor llegó sucio a la escuela, que hay unos elementos en términos de salud que no están siendo atendidos. Así que eso es un área que se puede trabajar. Cuando los abandonan en las casas y se van de shopping o los dejan en sus... ¿Qué tipo de maltrato es Ahí puede constituir, más que negligencia, un maltrato físico o emocional, ¿verdad? Porque el niño puede estar siendo maltratado físicamente, la mamá se va, se queda el menor con otros hermanos o con personas que los agreden. Así que realmente allí ya entra en las categorías de maltrato. Este fenómeno de que la población está envejeciendo, por decirlo de esa manera, o sea, proporcionalmente hay personas mayores y menores en un porciento mucho más reducido, pero lo que llama la atención es que los menores de edad, el nivel de pobreza es mayor que los adultos. Quiere decir que debe haber más de 1 o 2 o 3 menores por casa, pero hay aparentemente un fenómeno también de las mujeres jefas de familia. Tenemos muchas mujeres jefas de familia que obviamente están por debajo del nivel de pobreza, 42%, pero entonces añádele a eso que tenemos menores viviendo con abuelos y abuelas que están viviendo bajo el nivel de pobreza, ¿verdad? Y que dependen de unos subsidios, unas pensiones muy bajitas, más lo que se pueda traer del gobierno, ¿verdad? En subvenciones como el PAN, como vivienda, Medicaid, en el caso de adultos mayores, así que son realidades. Llama la atención que a pesar de que tenemos una gran cantidad de fondos federales, que hay programas federales, la métrica de la pobreza en Puerto Rico, la desigualdad social, es mayor inclusive que en muchos países de Latinoamérica y obviamente de Estados Unidos. ¿Qué es lo que pasa? ¿Está mal distribuidos los recursos? ¿Qué es lo que ocurre? Más que una mala distribución de recursos, las personas que trabajan, ¿verdad?, o que dependen de estos recursos, están inmersas en un sistema que no necesariamente propende al progreso, que no necesariamente les permite utilizar las salvaguardas como lo son el beneficio del PAN o de la vivienda o de su plan de seguro para evolucionar en la escala, ¿verdad?, y desarrollar, tener movilidad económica. Más bien, si trabajan un poquito, automáticamente los recursos se le limitan. Así que eso es la trampa de la pobreza. Y la visión de la iniciativa de darle incentivos y créditos por trabajo, que es lo que ha mejorado significativamente, tenemos que continuar en esa dirección. Ese es el tipo de iniciativa que ayuda a que la gente quiera insertarse en el trabajo formal, ¿verdad?, en la economía formal, porque hay un sinnúmero de estudios que establecen que el 60% busca de los que trabajan informalmente también están en esa informalidad porque temen perder su beneficio. Nosotros vamos a seguir sacando todos estos datos y presentando la semana que viene las soluciones, las respuestas también a esto. Usted también ha participado de ese grupo de trabajo. Secretaria, gracias por haber estado con nosotros. Siempre a la orden. Como siempre. Y nosotros vamos a continuar toda la semana presentando este informe con las recomendaciones de todo este trabajo por 2 meses que se hizo y que es parte de la iniciativa de Los Padres Donde Están, que ahora es, los padres dicen, presente aquí en Jugando Pelota Dura. Pasamos con Laisa. Gracias, Jorge. Estaremos bien pendientes de datos interesantes. Presentamos el problema, pero más adelante, ya las próximas semanas, estaremos presentando soluciones y de eso se trata. Bueno, amigos, luego de la pausa tenemos información exclusiva sobre el casito de malversación de fondos en la Autoridad de Tierras. Antes pasamos con Kimberly. Ay, Laisa, la cosa está caliente. El FEI los investigaba por corrupción y ahora reciben inmunidad. ¿De quiénes se trata? Le decimos al volver, quédese con nosotros. Y el deporte de los menores se ha convertido en un negocio muy lucrativo. Los detalles solo aquí y escuche bien, ¿cuánta logra contratos millonarios con el gobierno? Se complica la cancelación de este acuerdo con Luma. Anabel Torres Colbert llega con su descarga, así que usted no se la pierda solo aquí en Jugando Pelota Dura. Amigos, a las 7 de la noche entramos a Jugar Pelota Dura con información exclusiva sobre el caso de malversación de fondos en la Autoridad de Tierras. Vamos a ver de inmediato el siguiente reportaje.
¿Se acuerdan del hallazgo escandaloso que se remonta al 2020, cuando se destinaron fondos para obras de infraestructura y mejoras permanentes a la quebrada Margarita en Guaynabo, fondos que nunca llegaron a su destino? La Autoridad de Tierras otorgó 2 contratos que sumaron 1.5 millones al Centro Comunitario de Servicios a la Familia. Sin embargo, se alegó que la entidad no estaba autorizada por ley para administrar ese tipo de obras, pues el escándalo siguió su curso como la quebrada fue destapando presuntos cómplices. En primera instancia, la entonces directora de la Autoridad de Tierras, Doralis Rivera, la ex administradora de finanzas, el ingeniero Miguel Santiago, y el entonces técnico a cargo de los proyectos, Huertas Torres. Pero también fue señalado el ex representante del PNP, Antonio Tony Soto. De hecho, hace 2 semanas, aquí en Jugando Pelota Dura, se le preguntó a las fiscales sobre este legislador del PNP y esta fue la respuesta. El ex legislador recibe inmunidad o está cooperando o se le exoneró de todo y no tiene ninguna responsabilidad en esto. El ex legislador es testigo del Ministerio Público. Es testigo. Hoy en la moción radicada por la abogada de la directora ejecutiva de la Autoridad de Tierras, sale que Tony Soto no solo es testigo, sino que se le concedió inmunidad. Los funcionarios señalados podrían haber incurrido en violaciones al Código Penal, a la Ley de Ética Gubernamental y al Código de Rentas Internas. No olvidemos, estamos hablando de fondos públicos. Y esta investigación, se ha dicho, continúa. Para analizar todo esto, nuestro panel radial compuesto por el licenciado Ramón Rosario de Noti1 630, saludos, el licenciado Eddie López de Nación Z, el licenciado Iván Rivera, analista político también de Noti1 630, y el licenciado José Efraín Hernández de WKQ 580. Ahora sí. Por el momento, de WKQ por ahora. Saludos a los 4. Bueno, un caso sonado, ¿verdad? Discutido en la prensa, pero resulta ser que el ex legislador recibe inmunidad, o sea, el legislador que otorga el dinero recibe la inmunidad. ¿Cómo se puede analizar esto? Bueno, se puede analizar desde el punto de vista del riesgo del legislador. Acordemos que es un legislador precisamente del precinto, del distrito representativo donde eran las obras que son objeto de esta imputación. Yo te aseguro que en esta acusación hay muchísimos testigos, no todos van a tener inmunidad. Hay cerca de 20 testigos. La inmunidad se ofrece a una persona que tú quieres que testifique independientemente, pueda levantar un derecho a la autoincriminación, y el que acepta la inmunidad para cooperar evalúa los riesgos, si hay una posibilidad que lo que él diga lo involucre en lo que es la zona delictiva, y pues sin lugar a dudas, para Fiscalía fue importante darle inmunidad a Tony Soto por lo que él tiene que aportar en lo que es la configuración del delito con los demás acusados. ¿Cómo tú lo ves? Hay datos muy particulares que todavía no se saben. La premisa del reportaje, con todo el respeto, es incorrecta. Cuando se miran los documentos se va a saber que aquí hay otra cosa distinta a lo que es la ley 173, que es el famoso barrilito de cómo se proveyó para esa obra. Se utilizó otra vía y esto cambia el juego por mucho para todo este tipo de acusación, y aquí lo que hubo fue que se faltó al deber de fiducia al final del día de qué pasó una vez se otorgó el dinero. Pero el dinero, y eso se los adelanto para que lo sepan desde ya, no se otorgó a través de la ley del barrilito como falsamente se ha dicho, y lo indicarán los documentos del caso más adelante. Eso se va a establecer así como tú dices. Así. Bueno, Ramón, Ramón, mire, dame la vuelta. Yo no pido vuelta por dame la vuelta, aunque sea en chavitos. No, pero es que comparten todos los días, en radio. Mira, yo creo que en el mundo donde no se sabe dónde comienza una frontera y termina otra, y no se sabe quién es hombre y quién es mujer, aquí esto está al revés. De ordinario, tú otorgas inmunidad porque estás buscando al objetivo más alto en el quehacer público, que de ordinario es el funcionario electo. Y aquí es al revés, se le da la inmunidad al funcionario electo. Si se le ofrece inmunidad, es que en la investigación surge que tiene conocimiento y fue coautor o participó de alguna comisión de delito, porque si no, ¿para qué ofrecerle inmunidad? Claro. Si no te cito como testigo. Claro. Entonces, que eso fue originalmente lo que dijeron las fiscales cuando se sentaron aquí, entonces, que era testigo. Por eso. Bueno, que tiene inmunidad es testigo, lo que pasa es que no todo testigo tiene inmunidad. Por eso. Las palabras para no decir. Tú llegas a tener inmunidad porque en la investigación sale información, testimonios, evidencia que involucran a esa persona como coautor, como cómplice,
cómplice, como usted le quiera llamar, del delito. Y dice, mira, te voy a ofrecer inmunidad para que entonces testifiques en contra de esto. Procesal, ustedes están hablando de la cosa sustantiva, que yo sé que tienen mucha información, pero procesalmente, eso que estás hablando, Iván, ¿tiene que ver con la petición del abogado de la defensa de que sean procesos separados? Pues claro, por supuesto que sí, porque entonces yo tengo que, yo voy a levantar mi defensa en contra, incluso posiblemente, de ese testigo que tiene inmunidad, y voy a tratar de impugnar su credibilidad y demás. Si conbollan los dos casos, pues entonces tienes un solo testimonio con el individuo y poca posibilidad de impugnar. Así que yo creo que eso es parte de la estrategia y pues hay que ver también con estas inmunidades. Aquí hubo un caso de una exdirectora de esta administración de telecomunicaciones, o como se llame. Sí. Que una persona pidió inmunidad, le dieron inmunidad, después se sentó y se viró y no dijo nada, y lo que hizo fue defender la que estaban. ¿Sabes? Que también hay que ver lo que pase aquí también con el que tiene inmunidad. Eso ya le pasó al FEI en ese caso de Sandra Torres, que la testigo con inmunidad se viró y no dijo nada. Lo que hizo fue defenderla, fue testigo de defensa más que de cargo. Así que hay que ver cómo se dio esa inmunidad. ¿Cómo tú ves la cosa? Bueno, esto es un claro ejemplo de la degeneración de la administración pública en Puerto Rico. La Autoridad de Tierra, que es una de las agencias más antiguas del gobierno de Puerto Rico, creada para administrar y gerenciar los terrenos agrícolas en Puerto Rico, miren cómo se utiliza para este traqueteo, para asignarle dinero de un barrilito para que entonces los legisladores determinen, en vez de hacerlo los legisladores a título personal, asignarle ese dinero, ¿verdad? Porque quieren siempre tener unos chavitos para comprar votos, pues se lo asignan a esta agencia que debió tal vez haber desaparecido. Esta es la agencia que administraba los terrenos de la caña en Puerto Rico. Entonces la han mantenido viva para ese traqueteo. Entonces este señor, que en el 2021 dijo que se salía de la legislatura, dizque para administrar negocios de familia, pues ya ven qué familia, tal vez una familia al estilo italiano de allá, del Padrino, ¿no? Del Godfather, ¿no? Bueno, pues un traqueteo que aquí, entonces pues le dan inmunidad. Si le dan inmunidad es porque algún asunto que lo podría haber incriminado, y claro, para tratar de lograr unas convicciones. Por eso, por este tipo de acciones es que el pueblo de Puerto Rico le ha perdido la legitimidad a los sistemas de fiscalización de la administración pública y confían plenamente en la Fiscalía Federal y en el FBI. Sí, yo este tipo de traqueteo parece que partiendo de unas conclusiones erróneas, porque eso no fue lo que pasó allí, pero se sabrá más adelante. Bueno, pues entonces tú sabes qué fue lo que pasó ahí, dilo, para que el pueblo se entere. No fue por la ley del barrilito, por la ley 173. No sé lo que se sabrá más adelante y qué afortunado que usted lo sepa y tenga esa información. Yo tengo que aclarar algo de lo que se dijo hace unos minutos. El reportaje recoge información de notas periodísticas. Recoge igualmente la moción que es presentada, y la tengo en la mano, por la abogada de la exdirectora ejecutiva de la Autoridad de Tierra. O sea que si ambas cosas están equivocadas, pues entonces, mire, hay que tener poderes sobrehumanos. Lo que pasa es que lo que dice... Lo que pasa es algo bien importante. Es que hay dos potes en esa administración, en esa ley. Y dos fechas distintas. Dos fechas distintas y hay dos potes distintos. Hay uno que es similar a lo que era el barrilito y hay otra designación de fondos que va por otra vía. Y yo creo que lo que dice Eddie es que esto no corresponde a lo del barrilito, corresponde al otro fondo. Lo cierto es que hay una desviación de fondos y que hubo mal uso de los fondos públicos. Me parece que es lo medular. Yo les pregunto a ustedes, aunque no sea el móvil principal de los dos casos, sean separados, ¿cómo evitamos este famoso barrilito oculto para favorecer gente? Porque la quebrada está ahí y no se ha arreglado. Pero perdóname, Margarita, porque aquí hay casos de corrupción y no todos tienen que ver con que hubo un barrilito, que un legislador de distrito. De acuerdo. Si no, vamos a eliminar los municipios, porque están los alcales también con acusaciones. Licenciado, no, yo no estoy objetando, no estoy objetando eso. Lo que te quiero decir es que tengamos cuidado con quitarnos fijarnos en la sábana cuando la enfermedad no está en la sábana. Estoy totalmente de acuerdo, pero para evitar que eso siga proliferando, ¿qué hacemos? El que desembolsa tiene que desempeñar fiducia. Y después de eso, el que suelta el dinero, y por ley se determinó que era esa agencia quien tenía que dar seguimiento, y es la agencia la para que periódicamente se supiera qué obra se había hecho y lo que faltaba. Una agencia, eso es lo que parece que no está ahí. Una agencia que fue creada para administrar los terrenos agrícolas del país, le van a designar dinero para canalizar una quebrada. Se llama política pública. Esto es un traqueteo
de su faz. Bueno, pero con todo y ser creada con todo y ser creada con un objetivo en específico, nada, si me permiten, nada libera a la agencia. ¿Puedo hablar? Sí, sí. ¿Puedo preguntar? Adelante, adelante. Sí. Nada libera a la agencia de su deber de fiducia. Claro. Gracias. O sea, nada la libera. O sea, no importa para lo que fue creada, toda agencia que tiene que hacer un desembolso tiene que tener un nivel de fiducia. La pregunta es, ¿cumplió o no cumplió la agencia con su deber de fiducia? En este caso particular, Víctor, claramente no pasó lo que pasó, porque la quebrada está allí y se gastaron los chavos. Claro. No está arreglada y se gastaron los chavos. Eso pasa en distintos fondos. ¿Que esto pasa en la mayoría de los casos de la designación de lo que hacen los legisladores de distrito? Yo no creo. Los legisladores de distrito también hacen unas asignaciones que al final ya termina siendo una obra que sirve a la comunidad. ¿Cuál es la responsabilidad del legislador? Como se hacen todos los proyectos que tienen que ver con construcción. La del legislador no, porque el legislador asigna dinero y la agencia va desembolsando. Hazlo por etapas. Espérate, Eddie, espérate. O sea, que es tan fácil como que lo hagas por etapas y lo va... No, estoy explicando el proceso de cómo debe pasar después. El legislador es responsable de asignar dinero. La agencia va desembolsando por etapas conforme se vaya haciendo el proyecto. Eso está bien bonito para la defensa en el paso del objetivo de las mociones de desestimación por regla 64, lo que vayan a presentar, podría estar bello. Pero mi hermano, yo soy legislador. A mí viene Juan de los Palotes y me pide chavos para canalizar una quebrada. Yo muevo el dinero y digo, pues, sea por la autoridad de tierra, sea por Juan de los Palotes que se le asignó, que yo creo que coincido con José Efraín, un disparate mandarle eso a la autoridad de tierra, pero sea quien sea, mi hermano, y yo no voy donde el gallo que le asignaron los chavos, y yo, flaco, pero ven acá, la quebrada de mis constituyentes, ¿por qué no se está haciendo? ¿No? Y esa mutis por tanto tiempo, o sea, eso llora ante los ojos de Dios. Esto aquí apesta de lejos, porque el legislador, oye, si yo como legislador, cuando daban los uniformes, ¿no? Que mira, Ramón tiene, ¿cuál era el de Vega Baja? Chuvalle, siempre. Chuvalle, en Caguajera con Ibarrela. Todos los nenes tenían uniforme con Ibarrela. Con Ibarrela conseguía del barrilito para darle el uniforme. Ahora Connie estaba allí. El día que le daban el uniforme al nene y veía a los nenes con el uniforme puesto. Aquí el legislador no podía decirle al gallo de que era un centro comunal, que no se sabe dónde diablo sale, que iba a construir y decirle, flaco, ven acá, y la quebrada. Porque no se está bregando con esto. Esto es tan traqueteril como si le asignaran $1 millón de pesos a Vázquez Muñiz para que Recreación y Deporte construya un puente. Ay, eso no hay ningún problema. Ay, el legislador lo quiso así, que Recreación y Deporte haga puente. Ahora, la pregunta interesante aquí es, cuando se aprobó esa ley... De por sí, apesta traquetero. Cuando se aprobó esa ley, la pregunta buena... La pregunta interesante... La pregunta proceso legislativo sacaron 0. La pregunta interesante es... Qué feo, Faelo. La pregunta interesante es, cuando se aprobó esa ley, ¿quién estaba en la autoridad de tierras que misteriosamente se nos ocurrió? Que era la autoridad de tierras, no era OGP ni era Hacienda. Tienen que conocer el proceso legislativo. Esa es la misma resolución de ADEA. Como diría Vázquez Muñiz. Qué feo, Faelo. Ahí va, vamos con Kimberly y regresamos con estos cuatro. ¿Estos cuatro qué? Y lo que no está feo, Faelo, es lo que viene ahora, señores. Mira, ¿cuánta logra contratos millonarios con el gobierno? Y Anabel Torres Colbert llega con una descarga que usted no se puede perder. Ella vino con corbata lista y todo, así que usted no se pierda lo que ella tiene que decir. Además, los torneos de menores impulsan el desarrollo de nuestros niños y jóvenes o hacen negocio del deporte. Hoy le hablamos del lucrativo negocio que hay detrás de estos juegos y usted no se puede perder ese reportaje. De regreso a Jugando Pelota Dura, vamos a ir directo al punto con el tema energético, lo último que ha acontecido, ¿verdad? Y todas las versiones que escuchamos de parte y parte del Ejecutivo, de Cuanta, de Luma, ya uno no sabe qué más escuchar. A ver, la única que tiene inmunidad aquí. Saludos. Sí, mira, a que ahora se callan, estos cuatro de aquí, porque si no, imagínate. Adelante. Pues mira, estamos en medio de unas vistas que está llevando el negociado de energía precisamente para atender lo que sería el alza de la factura por los próximos 3 años. En esas vistas hemos visto como tanto Luma,
Genera, que ha sido el reciente, han pedido aumento, lo que significaría, como todos sabemos, que el bolsillo se va a seguir afectando. Pero ¿tiene justificación este aumento? Y yo creo que es importante ir un poquito más atrás antes de entrar en todo este asunto de Luma, Quanta y qué es lo que va a pasar finalmente con el contrato. Aquí para muchos, incluyendo distintos paneles aquí energéticos que hemos visto, han establecido que más allá de lo bueno, lo malo que han sido los operadores o las distintas administraciones, que el verdadero problema es que no se aumentó a tiempo la factura, que llevamos años y años que por el asunto político no se tomó esa decisión difícil y ahora nos estamos enfrentando que de sopetón, como uno diría, pues el aumento es mayor y por lo tanto lo sentimos más. Eso añadido a todas las quejas y a todos los problemas que hemos podido ver con los operadores y ahora tan reciente como este año con las disputas entre el gobierno, Luma y lo que va a pasar. ¿Qué ha pasado en los últimos días? Más allá de estas vistas donde ya vemos que el que era el favorito de la administración, o sea, Genera, está diciendo lo mismo que Luma, que hace falta un aumento en la factura. Y ya llevamos 2. Y la administración había dicho que no venía ninguno. Y eso que todavía no sabemos lo que va a pasar con la quiebra. Pero ¿cuál es el rum? ¿Por qué de momento se pone de moda otra vez decir qué es lo que va a pasar con Luma? Bueno, porque como llevamos viendo desde la semana pasada, entró el juego Quanta Services, que es una subsidiaria de Quanta, que es el 50% dueño de Luma, y que la semana pasada salió públicamente que la Junta de Supervisión Fiscal le otorgó $600 millones en contratos por los próximos 3 años. ¿Qué pasa? Que mientras escuchamos a la gobernadora, al secretario de la Gobernación, al SAR energético decir que Luma se va este diciembre, que en este diciembre es que se empieza el proceso de cancelación, la Junta acaba de aprobarle a Quanta, el 50% dueño de Luma, contratos por $600 millones por los próximos 3 años. Por lo tanto, ¿de verdad se va a ir Luma? ¿O es que se va Luma porque le cambiamos el nombre, porque viene otra cosa que es Luma, pero no es Luma, y realmente sigue siendo la misma gente de Luma? Y ese es el cuestionamiento. En ese rompecabezas, en este trabalengua, que lo que estoy tratando de proyectar es que no se sabe ni la hora que es, que todo el mundo está jugando con las palabras, porque aquí hay una promesa política que hay que cumplir más allá de si se logra, es donde estamos ahora mismo entrampados. Y mientras se dice ahora por el secretario de la Gobernación, cuando se le cuestiona qué está pasando con el Comité de Energía, que es que está esperando la decisión del Tribunal Federal para ver cuándo puede continuar con el proceso de cancelación de contrato, nos vamos a enfrentar con que probablemente va a venir una alegada cancelación de contrato, pero realmente el fin de eso no está ni cerca, porque aquí que nadie tampoco piense que ese proceso es tan sencillo. El proceso para traer a un operador nuevo está también regulado y tiene que pasar por unos procesos de licitadores, hay una parte confidencial, o que tampoco esto no es tan sencillo como que sacamos a Luma y entra ni siquiera Quanta. Pero lo que sí estamos viendo es que probablemente por la cosa política se empieza una cancelación de que ya el que manda el Luma, el más fuerte de ese componente de Luma, se va a quedar en Puerto Rico por los próximos 3 años por decisión de la Junta. El que al final tiene el poder y al final el que realmente puede decidir. Y mientras tanto seguimos aquí perdiéndonos en peleas chiquitas entre el gobierno y los operadores. Y quizás ya nos toca entender todo esto y pasar a la próxima página y exigir que realmente se sienten a negociar, que se sienten a hablar, que dejen la politiquería y empecemos realmente a nadar con una sola dirección para que el proceso energético y nuestro servicio energético mejore, funcione y que nos cueste lo menos posible. Eso es lo ideal, ese es el escenario ideal. Que se sienten a negociar y que nos cueste menos. Anabel, sobre el tema que compartíamos acá con nuestro panel radial, ¿querías compartir algo particular? Mira, ciertamente yo soy de las que a mí no me gusta entrar a opinar sobre procesos legales de los cuales no tengo todo el conocimiento. Sin embargo, ciertamente el FEI está ahí y el funcionario público es quien tiene la obligación y quien tiene ese deber de fiducia que quieren decir que tienen los de las entidades, que ciertamente lo pueden tener. No hay nadie que le deba más al pueblo que como el funcionario público. Y ciertamente es cuestionable que el FEI, que precisamente la oficina es para eso, para los funcionarios públicos como primer asunto, pues sea quien se le haya dado inmunidad y quien no vaya a pagar ningún tipo de consecuencias si es que debió así hacerlo,
que presumo que se verá más adelante, y que sea el débil, el privado, el que realmente no fue el que la gente eligió, el que acabe pasando un proceso que quizás pues no debió haber, no es justo que sea solamente esa parte quien lo enfrente al final del día. Bueno, licenciada Anabel Torres Colbert, gracias siempre por tu análisis directo al punto. Yo continúo acá con mis 4 compañeros del panel radial y cambiando de tema un poco, ¿verdad? Vamos a hablar de lo que sucedió ayer en la legislatura referente a la senadora Rosana Soto Aguilú. Se le pone una multa de $2,000, se le envía a tomar unos cursos o terapias, no sé, de manejo de coraje, si es que se llama así. Vamos a ver lo que tuvo que decir pronto el senador Gregorio Matías, pero antes quisiera una reacción de ustedes. ¿Esto realmente es suficiente? Ya tenemos la reacción de Gregorio Matías a la decisión, vamos a escucharla y luego pasamos con nuestro panel. Luego de nosotros escuchar a los diferentes empleados, yo soy de la comisión, pues determinamos que había que darle paso al informe y a la querella. Primero se determinó que eran $5,000 y hicimos una moción para que fueran $2,000, y una persona, un acompañante que puede ser un psicólogo, una persona que le ayude a trabajar con esas situaciones que a veces ella se altera y a veces pues pudiese perder el control. Se le apercibió que si vuelve a repetir una situación como esta van a haber sanciones mucho más fuertes, pero entendimos que con esto estamos cumpliendo con lo que es la actitud del Senado y diciéndole, te tienes que aguantar. Finalmente veremos a la senadora Rosana Soto Aguilú saliendo de la legislatura. Bueno, hay que recordar que Rosana Soto Aguilú está ahí por el voto democrático del pueblo de Puerto Rico. Claro, para tú remover a alguien que fue elegido por el pueblo democrático necesitas algo bien grande. Que tuvo una conducta inapropiada con sus empleados, que no estamos hablando de casos de corrupción, simplemente de trato con sus empleados. Yo creo que la multa sugerida que el cuerpo seleccionó es la adecuada. Habían recomendado $5,000 en la comisión, a nivel del pleno del Senado lo bajaron a $2,000, pues está bien para demostrarle al pueblo de Puerto Rico, la senadora, que su conducta no está avalada. La parte ya de la ayuda psicológica y eso, pues es un poquito más difícil de explicar, porque que yo sepa, en esa comisión nadie le evaluó a nivel médico, pero con la esperanza de que ella la acepte y le ayude de alguna forma en su vida, como nos puede ayudar a todos nosotros, alguna ayuda espiritual. Claro, definitivamente. Luego de 23 años casi, esto yo nunca lo había visto, este tipo de sanción. ¿23 años de qué? En la legislatura, entre una cosa y otra. ¿Sí o no? Lo que quiero decir es que este tipo de sanción, también un poco lo compartía con los compañeros fuera de cámara, o sea, va a ser una terapia, van a ser 2, van a ser por 6 meses, por 1 año, ¿qué certificado ella tiene que presentar para el cumplimiento con la misma? O sea, es algo que abre un precedente que pudieran entonces solicitar a otras personas que sean óbices o de controversia en un futuro y digan, es que yo tengo problemas psicológicos, mándame tratamiento y con eso... Pero yo desconozco la reglamentación del Senado en cuanto a esto, ¿verdad? El protocolo que el Senado tiene en cuanto a esto, pero en cuanto a la ley en específico, ¿de dónde salen estos 2 tipos de sanciones? ¿Y de dónde sale la sanción que tiene que ver con el referido médico? Porque fundamentado en ley no tiene ningún fundamento. Pero eso solamente lo hace el PAE. Exacto. Iván. Laboralmente. Sí. Yo creo que el Black Friday se adelantó en el Senado. Había multas con 60% de descuento. En el día de ayer, pues la multa era de $5,000 y la bajaron a $2,000. Y las expresiones de Juan Oscar de que no, es una ayuda psicológica, pero no es algo clínico, ni que se le esté recetando nada, es como más consejería. ¿Se la puede hasta el vecino? Parece algo como que ella parece loca, pero no es loca. O sea, le vamos a dar un consejero o algo. ¿Y si se vuelve a poner loca? Pues la podían mandar a la Manresa con los empleados y que se pidieran perdón. Yo creo, y contestando tu pregunta, el asunto aquí es que como, y esto es constitucional, el juzgador de los legisladores son sus pares. Claro. Y en el Senado son sus senadores. Pero no de su capacidad mental. Tú no lo ves en la ley, sí, pero yo creo que es que la aclaración que hace Juan Oscar... ¿Quién la diagnosticó? La aclaración que hace Juan Oscar de que no es una cuestión médica, yo creo que lo que él quiso decir es que es una cuestión más de buscar a alguna persona que le ayude a manejar el asunto de la comunicación le tengo que preguntar con los empleados y demás, y eso es un mediador para todo efecto. Le tengo que preguntar a José Efraín, pero justamente lo que ustedes han mencionado, aquí no hay un diagnóstico realmente. No se puede ser destemplado de un puesto público ni privado, pero lo cierto es que se necesita un diagnóstico médico para saber qué terapia. La abogada motorizada nos puede resultar muy desagradable. Y me parece en muchas ocasiones que es una deshonra para la profesión legal la manera en la que se expresa públicamente. Bueno, es como destemplada. Bueno, pero esa es mi apreciación. Entonces, pero ahora bien, al entrar en asuntos
médicos, asuntos personales. Yo creo que eso se debió haber quedado en el ámbito privado, dárselo como un consejo, como colega, hacerlo público. Lo que hace es humillarla, sin duda alguna, y que el pueblo de Puerto Rico, el que no sabe, empiece a hacer cuestionamientos sobre la sanidad mental de esta señora. Y puede que eso haya sido la intención detrás de haber hecho público algo que se debió haber hecho en privado, algo que si es un asunto de salud, todo Puerto Rico sabe que tiene protecciones legales. O sea, que mi apreciación es correcta, parece loca, pero no es loca, fue lo que quisieron decir. José Efraín, Iván, Eddie y Ramón, gracias a los cuatro por la... Tú sabes más que eso, tú sabes. Amigos, vamos a pasar de inmediato con Kimberly. El deporte de menores se ha convertido en un negocio. Los detalles solo aquí, así que usted quédese con nosotros. Esta entrada es presentada por Popular Auto. Muévete con Popular Auto. Bueno, amigos, como padres, como madres, queremos que nuestros hijos salgan de la casa, se desconecten, participen de actividades deportivas. Oye, pero qué caro está esto. A la verdad que el negocio del deporte juvenil, el negocio del deporte infantil se está convirtiendo en algo extremadamente lucrativo. Vamos a ver el siguiente reportaje. Los torneos deportivos juveniles se han convertido en uno de los eventos más grandes y lucrativos del país, y no para los jóvenes deportistas, sino para los que pudieran estar detrás de las canchas. Así lo han denunciado algunos padres que alegan costos de participación elevados y jornadas de juegos excesivas sin la seguridad para los deportistas. Para que tenga una idea, un torneo de 4 días de un menor podría estar incurriendo en $450 a $700 de inscripción por equipo, $17 de boleto de entrada por persona, dieta del coach, algunos $30 por jugador y hasta el parking de $10 a $25. Jugando Pelota Dura conversó con un padre a quien le protegemos la identidad, que ha llevado a sus hijos por años a participar de estos eventos, y esto fue lo que nos dijo. Esos torneos, además de la inscripción, esos torneos obviamente hay unos costos de uniformes, hay unos costos de coaches y asistentes, y entonces en adición a eso pues está el costo de entrada, y pues lo que llama la atención es que no estás teniendo ni siquiera un lugar donde pues te puedes sentar a ver el juego. O sea, la mayoría de las personas terminan llevando sus propias sillas o de pie o sentados en el piso para poder ver los juegos. Un fin de semana en uno de estos torneos, ¿cuánto podría salirle a usted? Puede estar rondando entre los $500, $600, $800 en adición a lo que se pagó de inscripción. Nosotros lo hacemos como darle una alternativa a nuestros hijos de que practiquen deporte y tengan algo sano en que poner su tiempo y su cuerpo. Pero definitivamente se ha convertido en un negocio en todos los aspectos de la palabra, porque se está enfocando demasiado en generar dinero y no se está mirando realmente qué beneficios van a obtener los jóvenes cuando participan de estos torneos. La gobernadora, por su parte, ha propuesto un nuevo proyecto de ley para enmendar el artículo 4 de la ley número 28 del 2019 para establecer disposiciones bajo las cuales se celebran juegos y prácticas deportivas, pero aún está en proceso legislativo y necesita ser aprobado por la Asamblea Legislativa. La pregunta: ¿quién está realmente fiscalizando las normas y los honorarios de estos torneos? ¿Y quién va a garantizar que se realicen con la transparencia, el orden y el respeto que merecen los atletas jóvenes de Puerto Rico? Y lo más que quisiéramos, ¿verdad?, es que el deporte sea accesible para todos. Y aquel niño que sus papás no pueden pagar estos altos costos para que él participe de los torneos se queda fuera. Eso de verdad es triste. Vamos a discutir este tema con el siguiente panel, compuesto por Tatiana Rivera, periodista deportivo, también Mari Batista, periodista deportiva y asesora de recreación y deportes, y Luis Águila, presidente de Sports Alternative. Gracias a los tres por estar acá, un gusto verlas. Secretaria del Departamento de Recreación y Deportes. Los títulos no de menos. Definitivamente. Gracias por estar acá. Bueno, vimos el ejemplo de este padre que tiene más de un niño, ¿verdad? Hace un sacrificio, es un sacrificio tú ahora mismo matricular, porque no solo son los costos de torneo, es el equipo, la liga, el uniforme, las zapatillas, las tenis, las rodilleras, etcétera. Es un gasto, ¿verdad? Pero más allá de eso, porque nos pueden decir, bueno, pero si tú quieres que tu niño juegue, pues tienes que pagarlo, ¿ok? Pero ¿quién fiscaliza estos torneos que se han convertido, y no solo en Puerto Rico, a nivel de Estados Unidos, a nivel mundial, en un negocio bien lucrativo? ¿Quién lo fiscaliza?
Tatiana. El deporte, los eventos deportivos y los torneos es una elección de los papás y los equipos y un plan de trabajo de los entrenadores es jugarlo. Los costos, y como coordinadora de eventos y verdad, aunque a mí no me gustan, soy mamá de 2 hijas atletas también, pues están ahí, ¿verdad? Y son costos que nosotros decidimos qué jugar y qué no jugar. Siempre mi preocupación va dirigida a cómo los padres, ¿verdad? Llevamos a nuestros niños en el deporte, que debe ser la prioridad para cada uno de nosotros los padres, ¿verdad? Y cómo quizás el Departamento de Recreación y Deportes crea programas que sí sean accesibles para todas las poblaciones en común. Y yo creo que estamos quizás escasos de eventos, de ese tipo de que eventos. quizás también el gobierno se involucre un poco más para garantizar esa participación y que no sea exclusiva, porque la competición es buena y nosotros necesitamos la competición. Hay que verlo desde varios puntos de vista, ¿verdad? Y mi área es la ciencia del ejercicio, aunque mucha gente me conoce por la administración del deporte y la celebración y la creación del concepto de turismo deportivo. Y aquí yo creo que es la orientación de cómo llevamos el mensaje. Estos eventos son eventos de desarrollo económico que generan economía para el país. Ahora, yo quiero, y lo posteo en mis redes, tenemos que decidir qué yo quiero del hijo de mi deporte. Si ponemos a evaluar todos los peloteros de Grandes Ligas, todos los jugadores de voleibol, ninguno se hizo en un torneo. Yo no tengo que ir a ese torneo como parte de mi periodización. Claro, es opcional. Es opcional y mucho menos, o sea, no lo hago en un torneo de centro de convenciones, de hecho. Y también hay que evaluar desde la perspectiva de papi. Yo creo que aquí hay que empoderar a los padres con el conocimiento para tomar la decisión de cómo veo el deporte en mi hijo. Tú puedes decir, yo veo el deporte como un medio social de mi hijo porque no quiero que esté jugando PlayStation competitivamente, yo quiero que se desenvuelva en los clubes socialmente. ¿Qué yo quiero lograr? Yo quiero lograr un alto rendimiento, yo quiero que mis nenes crezcan alto rendimiento. ¿A qué edad el voleibol, por ejemplo, es alto rendimiento? Gente, a los 24, 28 años. Entonces voy a estar peleando porque a los 12 años puedo o no puedo pagar en centro de convenciones, porque entonces me pongo en la perspectiva, bueno, soy empresaria, en la perspectiva del costo del torneo. El costo del torneo, ¿cuánto vale el centro de convenciones? ¿Cuáles son los valores que yo tengo que cumplir para poder jugar en ese torneo? Así que yo creo que a veces penalizamos al productor, que al fin y al cabo es como establecer una cafetería. Tú decides el valor que le vas a dar a la inscripción y papi y mami. Yo creo que tienes que escoger a tu coach y a tu club a base de lo que te presentan como una periodización de entrenamiento, si tú lo que estás buscando es que tu hijo se desarrolle deportivamente. Y ahí yo creo que ese tema entra, Luis. Estos eventos costosos de por sí tienen que garantizarle una seguridad también a los nenes que están jugando allí. Y no solamente eso. ¿Eso se da todo el tiempo? En todo momento. Eso es algo que hemos hablado con Mari en otras ocasiones y con otros colegas. Es que no solamente se criminaliza un poco esta situación. Nosotros empezamos desde abajo, empezando sin nada o con poco. Y de ahí se han crecido, pero es porque hacemos un buen espectáculo. No solamente hacemos una cosa. En ningún otro torneo, en muchos torneos, con excepción de los de centro de convenciones, se exige ambulancia, seguridad, centro de convenciones. Yo quiero que entienda la gente. Nosotros, sin haber tirado una pelota dentro del centro de convenciones, tenemos un costo de aproximadamente $500,000. Sin haber tirado una sola bola en el centro de convenciones de antemano. Que si es un negocio, lo es. De eso vivimos, como bien dijo Mari, una panadería vende su café o su pan. Este es el concepto de nosotros. Ahora bien, ¿qué le ofrecemos? Diversión, recreación, economía, posible reclutamiento a algunos, pero como bien dice Mari, el alto rendimiento no se hace en un evento. Se hace en una periodización completa. El problema es que tenemos que escoger. Padres, tenemos que escoger cuándo. Yo también evaluar ese torneo, y yo creo que siempre es sumar, hacer una evaluación final. Estas son las fallas que encontramos, estas son las áreas que puedo dar oportunidad. Yo puedo estar de acuerdo estoy de acuerdo con ustedes. Un padre que estuvo en canchas, yo creo que 20 años de mi vida, en canchas, en piscinas, taekwondo, todo este tipo de cosas. Pero yo creo que aquí la pregunta es otra también. Es el acceso a los niños y a las niñas que a la vez no tienen acceso a esos torneos. ¿A quién le toca trabajar con la política pública gubernamental para darle acceso a la mayoría de la gente a recreación y a deporte? Esa es la pregunta. Si viéramos la cantidad de padres que a mí me escriben en las redes sociales, porque yo toco estos temas en las redes sociales particularmente, y siempre digo que el deporte tiene que ser accesible para todos, que no podemos que sea para uno. Yo le decía a Mari ahorita, yo tengo que tener trabajo, 2, 3, 4 trabajos para que mis hijas puedan hacer deporte. Si yo no estuviera casada, yo tengo que decidir entre si mi hija hace deportes o pago una casa, o pago el agua, o pago la luz.
cuando yo recibo tantos mensajes de padres, y me encantaría poder compartirlos con el secretario de Recreación y Deporte, de padres que no tienen dinero y sus hijos, de un niño que entrevisté los otros días en un lugar de comida rápida que me decía, no puedo pagarlo, estoy trabajando porque tengo que ayudar a mi papá. Pero eso no puede pasar. Eso no puede pasar. Eso que usted plantea y usted se personaliza en eso. Tengo tantos trabajos, si no estoy casada, mis hijos no pudieran estar. Eso no puede pasar. Mira, tiene que haber algún tipo de organización gubernamental que no lo permita, y con esto acabo, porque es que el deporte es como las artes, sana, no solamente es para ser un gran atleta. Contestando la pregunta que iba dirigido en términos de quién corresponde, ejecutivamente y por el gobierno, y el secretario sabe que lo hemos dialogado y mi interés siempre es echar para adelante, es el secretario de Recreación y Deportes, tiene por ley, él rige todo lo que tenga que ver en el deporte. Por ejemplo, si la compañía de turismo quiere hacer un evento de deporte, necesita el aval de Recreación y Deportes. Ahora bien, en términos de poder orientar y coger de arriba, y mira lo que te planteo, tú tienes... El Departamento de la Vivienda tiene más de 50 millones de dólares destinados a eventos deportivos y desarrollo deportivo. Tú tienes el Departamento de Educación con algunos cuantos. Tú tienes 78 municipios con departamentos de recreación y deporte con unos presupuestos particulares. Si te pones a sumar el ente completo hacia dónde vamos, ¿qué voy a dirigir? Tengo las federaciones, tengo el Comité Olímpico. O sea, tienes tantos nichos que no podemos enfocarnos a lo mejor en el centro de convenciones en un torneo. Es mucho más allá de... La pregunta es más fuerte y es más difícil entonces. ¿Qué está pasando con todas esas entidades gubernamentales que al parecer no se refleja en el acceso a la mayoría de los niños y las niñas? El secretario y yo, Héctor, lo hemos hablado, yo creo que la primera reunión que yo sostuve con él, en términos de la responsabilidad que tiene de poder unir todos los presupuestos que existen y cómo vas a llevar. Los municipios, mira, los municipios tienen deportes particulares. Río Grande, todo el mundo sabe que balonmano es Río Grande. Todo el mundo sabe que el deporte tal lo voy a llevar. Así que yo creo que es cuestión desde arriba, cuál es la responsabilidad de Recreación y Deporte. Y yo lo más que busco, y lo hablé con los dos compañeros y Tatiana lo hemos discutido, el rol de papi. Entra a tu rol de conocer, porque es la responsabilidad de papi y de mami de cómo llegar. La accesibilidad. Mira, los grandes atletas nos hicimos sin mucho dinero. O sea, yo vengo de ser hija de un servidor público. Eso voy. Yo vengo de escuela pública, yo vengo de estar de no tenerlo. Y obviamente ya aquí hubiésemos querido tener estas oportunidades, pero no podemos centrarnos en dos o tres cuando hay... Es un tema, obviamente, que quisiéramos tener todo el programa para discutirlo porque levanta pasiones, pero tenemos la parte del gobierno y viene a reaccionarnos a ver qué se está haciendo, porque si el gobierno no provee los espacios para los niños que no puedan pagar, entonces los padres tienen presión y sienten presión de buscar la manera de matricular a su hijo para que se pueda exponer en el deporte. Gracias a los tres y obviamente esta invitación se extenderá para una futura ocasión. Pasamos con Kimberly. El deporte definitivamente debería de ser para todos. Y ante esto, ¿cuál es la posición del gobierno? Ya está con nosotros el secretario de Recreación y Deportes y también el presidente de la Comisión de la Juventud y Recreación y Deporte. Gracias por acompañarnos aquí en Jugando Pelota Dura. Usted déjenos saber su opinión en la encuesta. Claro que enseguida venimos con eso. Bueno, amigos, y seguimos con el tema del deporte infantil y juvenil. Esta vez el gobierno reacciona al panel anterior sobre el alto costo, ¿verdad?, de tener a nuestros hijos practicando un deporte y estos torneos tan costosos. ¿Qué está haciendo el gobierno para darle esos espacios a los niños que no tienen los recursos económicos para jugar un torneo en el centro de convenciones? Con nosotros Héctor Vázquez, secretario del Departamento de Recreación y Deportes, y también Rafael Rafi Santos, presidente de la Comisión de Juventud y Recreación y Deportes en el Senado. Gracias a los dos por estar acá. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, secretario, voy a comenzar con usted. Los niños que no tienen recursos económicos, ¿qué alternativas tienen? Me escribió un alcalde diciéndome, los niños pobres no tienen acceso a deportes. ¿Qué se está haciendo? Bueno, hay dos programas en particular del departamento del DRD que están corriendo, que son las alternativas más accesibles, asequibles y de menos costo. Uno es el programa de deporte escolar. En este programa tenemos la combinación, que eso ninguna liga lo hace, porque están las ligas católicas, las ligas privadas, las ligas de las escuelas públicas. Aquí combinamos deportes mayormente de escuela superior, junior varsity, femenino masculino, de escuelas públicas, privadas y homeschooling. Y juegan todos juntos durante el año todos los deportes. Por ejemplo, en este momento hay un torneo muy famoso, que tiene mucha presencia en streaming, que es el Buzzer Beater. Sí, Buzzer Beater, ellos se especializan en colegios privados. ¿Qué hizo el DRD? Mira, Buzzer Beater, yo quiero que tú hagas un torneo de voleibol ahora
y de baloncesto en marzo, donde sean en lugar de colegios privados, escuelas públicas, y yo costeo la inscripción de esas escuelas. Tremendo. Que ellos no paguen nada. Tremendo. Y este fin de semana usted va a la cancha de Gurabo y va a ver las semifinales y las finales de femenino masculino, junior y varsity de voleibol. A nivel de la legislatura, ¿cómo se puede regular, verdad, lo que está pasando ahora a nivel de costos? ¿Es posible? Bueno, seguro que sí. Como maestro de educación física estuvimos radicando la resolución 121 del Senado, donde trabajamos con todos los torneos. Cada uno de los torneos tienen que estar regidos por el Departamento de Recreación y Deporte. Ante los altos costos en los diferentes torneos que hay, pues hay muchos padres que pueden llegar. Es bien importante mencionar que el departamento tiene diferentes programas, pero también hay unos torneos a nivel de todo Puerto Rico que son de diferentes tipos de costos. Tienen unos costos de inscripción, pero también están los costos de entrada, los costos de estacionamiento, los costos de la comida, que hay muchos padres que se les hace fácil, a otros padres no se les hace fácil, pero lo que queremos es regularlo, y pues vemos que unos torneos es más económico, pero hay otros torneos que realmente se les sale de control. Yo lo quiero tomar en donde lo dejé. La precariedad del acceso. ¿Qué pasa con los niños pobres en Puerto Rico? Que son muchos niños que no tienen la oportunidad que tienen otros niños en otros niveles y en estos torneos. O sea, si tú quieres llevar a tu hijo a un sitio, o sea, yo llevaba a los míos, costos de inscripción, cuotas de torneo, uniforme, entrada a los costos, transportación, todo esto que viene. ¿Qué pasa con eso? Ahí entramos con otro programa que tenemos nosotros, que son los centros de formación. El centro de formación no es otra cosa. Tenemos 100, 110 en 60 y pico de municipios, donde papá lleva a su niño after school, después de las 3 de la tarde, de 3 a 6, de 3 a 7, de lunes a jueves, sin costo alguno, y ese niño practica esos 4 días con instructores licenciados por el DRD, pagos por nosotros, deportes no tradicionales. Tenemos centro de formación de tiro con arco, tenis de mesa, tenemos también deportes de combate. También están los de soccer, pero hay deportes colectivos, pero son más los deportes individuales, lucha, boxeo, tiro con arco. Yo pregunto rapidito, perdón, ¿se puede hacer algo más para nuestra gente en desventaja, los que no tienen la posibilidad? ¿Se puede? Hay torneos que son económicos, todo está en los padres. Ustedes pueden llevarse eso como quizás una hay muchas alternativas, está en el padre llevarlo. Si el padre quiere pagarlo, lo paga. Vuelvo a preguntar, y a nivel de los dos. Estas ligas, estos altos costos que se están pagando ahora, ¿puede entrar Recreación de Deporte y poner no, para este torneo usted no puede cobrar más de esto porque los niños de 5, 6, 7 años jueguen? No pueden. No tiene jurisdicción para eso. Nosotros sí estaremos para la legislatura sí puede. Nosotros podemos, espérate, muy importante, que estén licenciados los coaches que trabajan esos niños. Y los árbitros. Los árbitros, y que no hay un exceso de juegos, más de 3 partidos un día. Hasta ahí. En lo económico no. La realidad es que si ellos le solicitan el permiso al Departamento de Recreación y Deporte, que tengan los árbitros, que tengan los terapeutas atléticos, que tengan todo para llevar el torneo, lo pueden hacer. Pero está en el padre el llevar o no llevar. Pero hay alternativas, hay muchos torneos en todo Puerto Rico que pueden llevarlo, que sean de fácil acceso, pero todo el mundo quiere llegar al distrito, pues tienes que pagarlo. Claro, y ojalá, secretario, que también regresen las ligas atléticas, porque estamos hablando de baloncesto, voleibol, soccer, tenis de mesa, pero antes habían la Liga Colgate, no sé si usted se acuerda. Olimpiadas Colgate. Pisticampo, tantas disciplinas existen, pero antes se hacía como con más envergadura, no sé. Igual se puede trabajar para que todos los niños tengan acceso al deporte de su preferencia. Esa es la palabra, acceso. Sí. Bueno, el acceso. Gracias a ambos. Gracias por la labor que realizan. Vamos a pasar de inmediato con Kimberly. Gracias, Laisy. Me pregunto yo si la secretaria de DACO podría hacer algo. Yo no sé, pero ella le está metiendo mano a todo. Quizás esto pueda ser una buena oportunidad. Y usted votó en la encuesta, claro. ¿Cómo usted ve el deporte juvenil en la isla, en el país? Un 85% lo ve como un negocio. Gracias a todos por participar y no se vaya, que regresamos con la última entrada del juego. Bueno, amigos, ya en la parte final no queremos despedirnos sin antes darle un update de nuestro jefe, de Ferdinand Pérez, que nuevamente hace una publicación, se ve fuerte, haciendo sus ejercicios diarios y con buena actitud, que eso es lo importante. Vamos a ver el siguiente video. Quiero enviarle mi abrazo a todos los pacientes de cáncer de Puerto Rico y a darle una primera recomendación. Señores, hay que pararnos, hay que arrancar, hay que salirnos de la cama. Y recuerden que yo les dije a ustedes
que para poder sanar, para poder conseguir la bendición de Dios, hay que tocar fondo, hay que llorar y votar y dejar atrás la vida que teníamos. Segundo, hay que buscar ayuda profesional. Es fundamental dormir. Y la tercera, y más importante, señores, hay que doblar rodillas. Vamos por 570, estamos llegando. Gracias por las bendiciones. Me siento bien, me siento fuerte. Voy a seguir haciendo ejercicio. Los quiero, los veo pronto y les envío buenas recomendaciones en los próximos días. Las cosas nos pasan, pero es la actitud claro, que pero las enfrentamos. Y además es una sinceridad tan amplia. Abrió su casa, su corazón, es conmovedor, nos ayuda a todos. Hay algo bien importante. Esa fortaleza y esa fe es la que lo va a poner de pie nuevamente, lo va a traer aquí con nosotros. Tomarse esos espacios de respiro y reconocer a Dios como su único y exclusivo Salvador lo cambia todo. Garantizado. Te queremos, Ferdinand. Y de verdad, es que yo digo a Anabel y a todos, a Laisa, es que abrir esa sinceridad de él para su pueblo, para su país, eso es grandioso y te lo agradecemos todos. Seguimos orando y dando gracias. A seguir con las oraciones. Ferdinand, un abrazo. Un abrazo grande. Buenas noches, amigos. Hasta mañana. Saludos.